Todos nosotros sabemos y no somos ignorantes, y la palabra del Señor y nuestros pastores acá en nuestra iglesia siempre se nos ha enseñado que nosotros fuimos salvados del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos y entendemos de que tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a poder morir por nosotros para que nosotros pudiésemos gozar de esta salvación, para esta limpieza de pecados en los cuales nosotros hemos estado o estuvimos en el momento en el cual el Señor Jesucristo vino a pagar por nosotros. Todos sabemos y entendemos la magnitud de la muerte que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a hacer para poder salvarnos de pecado. Pero ninguno de nosotros nos ponemos a pensar que Jesucristo encontró o vio en su inteligencia, pudo observar o pudo visualizar unas situaciones en las cuales Él le iba a venir a arreglar, que se llama la religión. Puede sentarse, mi hermano. Puede sentarse, perdón. El Señor Jesucristo dijo: yo voy a llegar a hacer este momento preciso bajo la perspectiva de la religión, que fue la religión la cual fue y crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Si usted se pone a analizar ese panorama, realmente Jesús vino a morir por nosotros, pero utilizó esa herramienta que se llamaba religión. La religión, mi querido hermano, es aquella perspectiva en la que nosotros realmente nos encajonamos, no somos libres. Realmente la religión es aquella parte, son aquellas reglas, aquellos dogmas en los cuales nosotros nos estamos agarrando, pero en realidad nos estamos poniendo las esposas. Realmente la religión no debería de ser eso. Cristo vino para que nosotros pudiéramos ser libres. Cristo vino justamente para que usted y yo, después de ser limpios de pecado, nosotros pudiéramos ser libres en Él, no esclavizados en una religión. Y vemos muchos hermanos en los cuales se comienzan a pelear. Vemos muchos hermanos que empiezan a decir: mi religión es la correcta. En una de las partes de los evangelios, un religioso de los más grandes en estos días, dentro del contexto, se le acercó a nuestro Señor Jesucristo y lo quiso cuestionar en estas áreas. Y el Señor Jesucristo solo le dijo: tienes que nacer de nuevo. Jesucristo no vino y dijo: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que tratar la manera de guardar un sábado, tienes que tratar la manera de hacer esto, ponerte una falda más larga, pero siempre nuestro corazón está sucio. Jesucristo solo vino y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y empieza la confusión y las peleas entre muchos aspectos desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista de las religiones. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 21, verso 27. Quiero que me ayude y que pueda leer un aspecto que Pablo estaba haciendo en este momento, señalado por la religión, sabiendo él teniendo en su corazón y sabiendo que Jesucristo fue el que lo vino a abrir sus ojos desde el punto de vista espiritual. Vámonos, por favor, al libro de los Hechos 21, del verso 27 al verso 28. Y dice la palabra del Señor: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano. Verso 28. Dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque hemos venido a la iglesia, Señor, a poder aprender, Señor, a que tú puedas ayudarnos, Padre. Venimos, Señor, a buscar de ti, Señor, a hablarte a tu oído, Señor, a poder crecer, Señor, en cada una de las palabras que nuestros pastores vienen a enseñarnos.
Venimos, Señor, a buscar de ti desde el punto de vista, Señor, quizás incorrecto. Pero este día, Padre, enséñanos y ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor. Señor, en este momento te pido que seas tú el que puedas hablar, Señor, y no nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de este contexto del que yo le estoy hablando, a Pablo se le estaba acusando de 3 situaciones. A Pablo se le decía del cual él estaba cometiendo 3 tipos de errores. Le cuento en el contexto. Pablo había venido de uno de los viajes y había llegado a Jerusalén y él venía a limpiarse como era la tradición judía en esos días. Y tuvo que pasar 7 días para que él pudiese entrar al templo para poder ofrecer. Y en ese lugar se encontró unos griegos en los cuales ellos no podían pagar la limpieza como se lo explico para poder entrar y hacer la ofrenda. Vino Pablo con el corazón de cristiano, vino y pagó para ellos. Y entraron, y es donde llegamos al contexto en el cual nosotros estamos hablando. A Pablo la religión le acusa de que enseñaba el abandono de sus costumbres. Eso se llama sedición, que es la violación de la ley romana. A Pablo, en segundo aspecto, se le acusa desde el punto de vista de la religión porque se oponía a la ley. Eso se llama sectarismo, que es la violación a la ley judía. También a Pablo se le acusó en ese momento de blasfemar contra y contaminar el templo del Señor. A eso se le llama sacrilegio. En este momento, esta persona, como nosotros lo acabamos de leer, uno de ellos empezó a gritar y decía: este es el hombre que se pone a hacer o pone a enseñar cosas que no deben de ser las correctas, apegados a una ley. Si nos retrocedemos un par de años antes, en los evangelios, el Señor Jesucristo, Él dijo a todos, les dijo que Él no llegaba a romper la ley, sino que venía correcto. Y en este contexto, siempre se le acusa a Pablo por hacer ciertas enseñanzas que el mismo Señor Jesucristo le enseñó en un momento determinado. Uno de los aspectos más importantes con respecto a la religión es que siempre nos trata de encerrar. Siempre la persona busca hacer una norma para poder cumplir la norma y no llegarle al corazón a Cristo. Siempre la religión nos está diciendo que nosotros debemos de actuar de una manera específica para poder adoptar o para poder ser parte de una religión y no ser parte de Cristo. Cristo en los evangelios nos enseña muchísimas veces que aquella persona que a mí me hace el daño, yo le tengo que dar el amor. La Biblia, para aquellos que las leemos, nos enseña que si aquella persona quiere utilizar o se quiere pasar, como nosotros los salvadoreños decimos, tenemos que dejarlo que se pase y ayudarlo 2 cuadras más. Pero la religión no nos enseña esas cosas. La religión nos enseña a poder señalar. La religión nos enseña de que si yo no traigo específicamente una camisa para un ministerio, no puede servir. Y quizás esa persona viene con dolor en su cuerpo. Viene quizás esa persona a tratar la manera de sentirse bien en la casa del Señor. Y muchas veces nosotros los cristianos somos los que estamos haciendo para un lado a las personas. Y no estamos tratando la manera de poderle ayudar. Pues Pablo hizo 6 defensas sobre esta acusación. Una de ellas, la primera defensa, está en Hechos 22, del 1 al 22. Pero vámonos al capítulo 22. En esta defensa, Pablo comienza y les empieza a decir a ellos, empieza a dar el testimonio de lo que Cristo hizo en él. Viene Pablo y le dice: mire, señores, yo soy el que maté a Esteban. Yo estaba delante o frente a ese día, el día que se mató a Esteban. Señores, yo era una de las personas en la cual llevaba las cartas para poder arrestar a los cristianos.
yo era el que yo comencé este odio con respecto a los cristianos. Y empieza a darle testimonio a todas las personas de quién había sido él. Así como nosotros, todos los que estamos acá, porque Cristo dijo que él venía por pecadores, no por justos. Y así como yo y como muchos de los que estamos acá, podemos decir que Cristo, o podemos dar un testimonio con respecto a lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo, la primera defensa, él estaba usando su testimonio para poder decir todos los cambios que Cristo había hecho. Él les estaba diciendo, yo era el más malo de todos los ex fariseos, porque él es ex fariseo. Incluso más adelante lo vamos a ver. Él le dice, yo estuve en un lugar donde yo estudié al pie de la letra todo lo que el Torá, o en ese momento la ley, le estaba explicando o le enseñaban a él. Entonces vino Pablo y empieza a recitarles todo el testimonio que él había hecho. Hechos 22, verso 3. Hechos 22, verso 3. Y viene Pablo y le dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, Antiguo Testamento, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Pablo no era ignorante de las cosas que él estaba predicando hoy. Pablo sabía que todo lo que le habían enseñado iba a ir en contra de lo que él testificaba hoy. Pablo sabía, a los pies de Gamaliel, un gran maestro, como nosotros tuvimos la oportunidad de muchos maestros en el colegio de teología. Él sabía las cosas que él estaba haciendo y las que estaba predicando, cuáles eran las cosas en las cuales iba en contra de la norma o la ley de Dios para los judíos. Y Pablo fue muy inteligente y pensó muchísimas cosas, me imagino yo, con respecto a los alegatos o a las defensas que estaba él haciendo en este momento. Pero una de las enseñanzas en las cuales nosotros podemos encontrar es desde nuestro contexto. Los cambios que nosotros hemos sufrido en el cristianismo por la religión. ¿Cuáles son las cosas que hoy en día a nosotros los cristianos nos ha enseñado la religión y vamos en contra de lo que el Señor a nosotros nos ha enseñado, que se llama amor? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales nosotros nos hemos apegado demasiado a las reglas y realmente no al conocimiento o a lo que el Señor a nosotros nos está pidiendo para que nosotros seamos realmente cristianos, hijos de Dios? Uno de los aspectos en los cuales nosotros estamos enseñando lo que nosotros hemos aprendido con respecto a la religión es cuando nosotros desacreditamos la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos no haciendo la válida de lo que la palabra de Dios dice. Uno de los ejemplos es aquella exposición de la palabra de la cual nuestros actos están enseñando. Nosotros venimos y le decimos al Señor, Padre de la gloria, sé tú el que me pueda ayudar para poder salir adelante. Sé tú, Señor, que me pueda proveer de aquella necesidad económica que yo tengo. Pero el día de mañana yo estoy haciendo un préstamo para comprar un celular. Aunque no lo crea, mi hermano, en cosas pequeñas nosotros desacreditamos la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando mi pastor me dijo que yo iba a entrar al equipo pastoral o a la mesa pastoral, como se le llama, me dio un consejo y me dijo, nunca vayas a dejar las cosas pequeñas por alto, porque esas cosas pequeñas son las que más se notan. Obviamente en ese momento no lo entendí sinceramente, sino que hasta ahora que yo vine a estudiar para poder hacer este
sermón me di cuenta de que realmente Él me estaba diciendo. Y entendí de que aquellas cosas pequeñas que nosotros hacemos a veces son el significado más grande o el error más grande con respecto al amor de Dios. ¿En qué aspecto? En que nosotros nos preocupamos más por hacer que en pensar en el beneficio que nosotros vamos a hacer. Y como le acabo de decir hace un momento, la desacreditación de la palabra que nosotros mismos estamos diciendo que nosotros creemos en Él. Y en este aspecto nosotros nos ponemos a pensar o podemos decirle a las personas qué tan valiosa es la palabra de Dios para nosotros, que a nosotros mismos se nos está olvidando la predicación que nuestro Señor Jesucristo dijo un día y lo resumió en algo que es el amor. ¿Dónde está el amor que nosotros le tenemos que demostrar a las personas con respecto a nuestro cristianismo? ¿Dónde está la postura de nosotros cristianos con respecto a los problemas de los demás? ¿Dónde nosotros podemos decir de que nosotros estamos representando al Señor? Una de las mayores bendiciones que he tenido en mi vida en estos últimos días es que fui parte de un ministerio, hoy estoy dentro de un ministerio que se llama Torre Fuerte. Una de las primeras cosas que yo les pedí a ellos es que tuvieran una sonrisa para con ustedes. Una sonrisa nada más, solo una sonrisa. Y muchas personas en el tiempo que yo he estado en este lugar, para gracia de Dios y para mi bendición, es que cuando uno viene con un problema, una risa de una persona, una risa de hermano, bienvenido a su casa, a la casa de Dios, solo una nos hace sentir bien a nosotros. En ese momento no desacreditamos nosotros la palabra, sino que la estamos haciendo vida. Otro de los aspectos en los cuales la palabra del Señor nosotros la desacreditamos es cuando este efecto no es firme en nosotros. A muchos de los que estamos acá nos ha pasado que nosotros nos vamos completamente motivados. Sí, motivados. Porque cuando nosotros salimos y después llegamos a los problemas que nosotros estamos teniendo, ya nos gana el problema otra vez. Y tendría que ganar la palabra de Dios, mi querido hermano. Una de las cosas en las cuales siempre me voy a jactar que todas las cosas que yo tengo, ya sea poquito, yo estoy feliz con las cosas poquitas que yo tengo. Y así como soy acá, así soy en mi casa. Así como yo me comporto de esta manera en un lugar que es la iglesia donde yo paso, y no es porque esté esclavizado porque la religión me lo dice, sino que es por mi voluntad para poder glorificar el nombre de Dios. Siempre me he jactado en decir de que todo lo que tengo es lo que Dios quiere que yo tenga y eso a mí me hace feliz. Quizás por eso es que yo no soy de las personas en las cuales que cuando me voy, yo me amargo o me preocupo. Pastor, ¿tiene deudas? No, la verdad no tengo. Pero sí tengo otros problemas. Tengo otros problemas por el cual yo también me hinco para poderle orar al Señor y pedirle de que me pueda ayudar en esos problemas. Pero esos problemas a mí no me quitan el sueño. Siempre les he contado a los que están cerca de mí o me da la oportunidad de ser sus amigos que yo llego a mi casa y yo nomás pongo el primer pie y yo me voy quitando todo. Porque a la hora que llego al cuarto ya llego dormido. Entonces, Dios nos da esa paz porque la palabra del Señor está haciendo enseñanza en nosotros. Y no estamos representando solo un cristianismo, sino que estamos representando el nombre de Cristo. Y Cristo nos lo enseñó en la barca cuando estaba lloviendo. Cristo nos lo demostró a la hora que a una persona que llamó su amigo murió, porque él sabía que lo iba a levantar, porque él sabía que tenía el poder.
Entonces, yo le hago una pregunta en medio de este sermón. ¿No está seguro usted que el Señor lo puede sacar de cualquier cosa? Pero ¿qué pasaría, mi querido hermano, si Dios no lo saca? Igual lo tenemos que amar. Igual lo tenemos que querer. Porque la bendición no es que le dé su milagro. La bendición es que lo llamó a su presencia. Y como nos lo han enseñado muchísimas veces, ahorita está enfermo, pero en el cielo ya no. Este punto me lleva a otra de las defensas que Pablo le dijo a aquellas personas que lo estaban acusando. Le recuerdo, a Pablo la religión lo estaba acusando de sedición, que es la violación a la ley romana. A Pablo se le estaba acusando a lo que es el sectarismo, que es la violación a la ley judía. A Pablo se le estaba acusando de sacrilegio, que es la violación a la ley de Dios. Y llegamos a la tercera defensa, donde Pablo, en Hechos de los Apóstoles 24, Hechos de los Apóstoles, mi querido hermano, 24, en el verso 14, Pablo le da una explicación o le dice algo a los acusadores. En esta defensa, Pablo le dice una frase muy hermosa antes de leer el versículo, y le dice: procuró tener conciencia sin ofender a Dios y a los hombres. Es una de las frases que Pablo usa para poder defenderse. Y dice la palabra del Señor, Hechos 24, verso 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas estaban escritas. Hay que recordar, en una de las acusaciones que se le estaba diciendo era de que Pablo estaba obviando la parte de la ley, pero él les especifica y les está diciendo que él cree también en la ley. Y es bueno recordar lo que les dijo: yo estuve a los pies de Gamaliel. Y es bueno recordar que Pablo entendía la acusación también en el cual él se le estaba haciendo. Pero cualquiera de nosotros los cristianos, y créanme lo que le digo, yo soy el primero que cuando una persona me acusa, cuando una persona trata la manera o me ve mal o trata la manera de poderme ver de menos, yo soy el primero que salta para poder pelear. Pero mire Pablo cuál fue una de las partes de su defensa. Y Pablo le dijo: procuro tener conciencia sin ofender a Dios y a los hombres. Pablo en este momento les estaba dando a entender de que cuando nosotros somos cristianos, hijos de Dios, tenemos el amor de Dios. Pablo en este momento también les estaba diciendo de que ese amor que deberíamos de tener es por la falta de carencia de valores cristianos con respecto a los cuales nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida cristiana. La vida cristiana, mi querido hermano, no solo es en la iglesia. La vida cristiana también es en el trabajo donde usted está laborando, en lo cual la mayoría del porcentaje, el 80% de la empresa, no es ni siquiera un porcentaje pequeño, o no hay una pequeña espacio de compañeros de trabajo que tienen religión. Y nosotros lo que empezamos a hacer por la falta de valor cristiano es que nos empezamos a comportar como ellos. ¿Por qué? Por la falta de lectura bíblica, por la falta de oración. Y hemos llegado que incluso dentro de la iglesia al pastor le hacen burla porque ora. ¿Y qué esperamos de un pastor que no ore? Yo creo que sí. Creo que nosotros los pastores son los que deberíamos de tener más porcentajes dentro de nuestra vida de poder orar. En una de unas velas que tuve que ir, de una chica de especiales,
que vive cerca de mi casa, no son de nuestra iglesia, pero sí son bautistas, pude llegar y tuve el privilegio de encontrarme a unos amigos. En este momento me estaban contando de la señorita que había muerto. Esta señorita, yo tengo, bueno, es una buena costumbre de que escribo muchas cosas en las redes sociales o subo muchas fotos. Entonces, esta señorita siempre me escribía cosas, o sea, letras sin sentido, ¿verdad? Pero ella siempre escribía por el aprecio que a mí me tenía. Pues esta señorita, los papás se acercaron, yo le di mi pésame, le di un abrazo, le dije de que ella había sido una bendición, no una maldición como otras personas piensan. Y ella me decía y me contaba cosas que la niña decía sobre mí. Y una de mis frases fue: voy a estar siempre en oración. Pero una de esas personas que yo le cuento dijo de que nosotros a veces deberíamos de actuar, no solo orar. Y yo me quedé pensando mucho y dije, no sabemos todavía siquiera a poder clasificar cuándo nosotros debemos de orar o cuándo no. A veces hay momentos en los cuales nosotros sí podemos actuar, pero hay momentos en los cuales solo el Señor puede ayudarnos, como era en el caso de la paz y la tranquilidad que la madre estaba buscando con respecto a la muerte de su hijo. Pero estos puntos o esta defensa en la cual Pablo nos está diciendo que está procurando no faltarle el respeto ni a Dios ni ofender a los hombres, nos hace pensar a nosotros de que cuál es la exposición de la información de la palabra de Dios también nosotros estamos recibiendo. Ese manantial de conocimiento bíblico, ¿cuál es el que nosotros estamos recibiendo? Ahí entra la obligación de nosotros los pastores de poder leer. Ahí entra la obligación de la persona también de poder leer la palabra para poder clasificar la información que a nosotros nos están enseñando. Yo soy una de las personas que respeta también otras religiones, pero hay cosas que yo no puedo comprender. La palabra del Señor dice que el Señor es la única puerta para llegar al Padre. Entonces, mi lógica y mi inteligencia no me deja ver cómo nosotros no podemos comprender que solo en la oración con Él nosotros podemos llegar al Padre. No necesito un ungüento, no necesito arrastrarme, no necesito ni cerrar los ojos tal vez para poder orar. La especificación con respecto a poder cerrar los ojos es para poder tener una mayor comunión con el Señor y que nuestros ojos abiertos no nos vaya a quitar la visión o nos vaya a llamar la atención otra cosa que vaya a detener lo que es la oración. Mi querido hermano, a veces la religión es la que a nosotros nos detiene. A veces la religión es la que nosotros nos hace que nosotros nos acerquemos realmente a lo que es los pies de Cristo. A veces es la religión por medio de cómo nosotros estamos entendiendo que es llegar al Señor. Si a nosotros nos están inculcando leer la Biblia, si a nosotros nos inculcan realmente hacer los valores cristianos que nosotros deberíamos de tener, aquellos aspectos doctrinales en los cuales nosotros entendemos. Muchas de las personas, yo sé que hemos oído, y lo digo con todo el respeto, y decimos que nosotros anunciamos las doctrinas verdaderas, pero yo le pregunto a usted, y yo recuerdo una vez que hermana Patti pasó una encuesta y pasó para que nosotros la pudiéramos, valga la redundancia, ¿verdad?, contestar. Y muchas de las personas, yo me quedaba viendo y yo veía que no podían poner nada. Pero es por la falta de carencia de lectura en la cual nosotros los cristianos no tenemos. Solo estamos esperando de que aquí pueda salir. Y muchas veces nosotros como pastores, a veces por lo afligidos que estamos acá, decimos una palabra que no es, pero nosotros la adaptamos o la agarramos para nosotros.
El domingo pasado a las 9 de la mañana, uno de los que considero de los mejores maestros de nosotros, y le agradezco muchísimo con lo que yo conozco hasta donde yo puedo, es el pastor Rubén Presa. Él en 5 minutos hizo una exposición que yo estoy seguro que eso le hubiera durado una semana de predicación. Pero yo sabía que muchos no habían entendido. Y en ese momento se me llamó para que yo pudiese atender unas cosas y salí. Y vi a muchas personas en las cuales nos habíamos quedado afuera platicando y yo decía, Señor, no tienen ni la menor idea del conocimiento bíblico que estas personas se están perdiendo. Señor, mi pregunta era, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Dentro de este aprendizaje individual, dentro de este aprendizaje grupal que nosotros tenemos, es una de las defensas en las cuales el Señor también, o Pablo, estaba expresando en ese momento. La quinta defensa nosotros la encontramos en Hechos 26. En Hechos 26. Quiero que me acompañe, por favor, a Hechos 26. Esta defensa está desde el 1 al 29, pero nosotros vamos a platicar en una un poquito menos complicada, pero muy importante. Vámonos al verso 28, hermano, por favor. Dice la palabra del Señor. En este momento Pablo pidió de que se llevara a donde César para que él pudiera explicarle, para que él pudiera decirle lo que él estaba pensando, pero él tenía un pensamiento. Él tenía un momento en el cual Pablo necesitaba realmente no defenderse, sino que él tenía otros objetivos porque él ya había entendido del por cual él estaba pasando estos problemas. Hechos 26, verso 28. Verso 28. Leamos desde el 27. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo inteligentemente. Verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo entendió el propósito del cual también por qué estaba pasando, y era el evangelismo. Se puede imaginar, Pablo estaba a punto que lo mataran, él estaba pensando en llamar al rey Agripa en ese momento para que pudiese ser cristiano él también. Se puede imaginar el pensamiento de Pablo en ese momento, en vez de preocuparse por sus problemas, se estaba preocupando por ganarle el alma a una de las personas en las cuales había mandado a matar a muchísimos. Se puede imaginar lo que Pablo estaba pensando en ese momento, no en él, sino que estaba pensando en todo lo que era el reino de Cristo. Pablo estaba haciendo algo que el Señor nos había dicho a todos, o nos ha dejado a todos, algo que nuestra iglesia hace todos los días con sus diezmos. Nosotros como iglesias, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, viernes en la noche, sábado, domingo, con sus diezmos, todo el día predica y evangeliza la palabra de Dios, así como Pablo lo hizo en ese momento. Y Pablo nos enseña y nos trae a nuestro contexto que a veces no son nuestros problemas los que importan, sino que es el reino de Dios. Hermoso, ¿verdad? Porque eso nos desconecta de todas las cosas que nosotros realmente pensamos. Nos desconecta de que el Señor está obligado a que nosotros nos sane de cáncer. Nos desconecta de que el Señor tiene que pagarnos nuestra cuenta. Nos desconecta de todo aquello que nosotros realmente queremos, que lo que realmente deberíamos de querer
es poder hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando vino. Hay algo bien difícil en lo cual yo quiero terminar este día. Que todas estas cosas a nosotros como pastores nos afectan. Porque la religiosidad que nosotros tenemos nos hace que nosotros tengamos que buscar una manera realmente suave para poder tirar lo que realmente la palabra de Dios dice. Nosotros tenemos que tratar la manera de que esa información que nosotros vamos a dar no vaya a dañar el corazón cristiano de una persona. Como se lo dije al inicio, la religiosidad a mí me enseñó muchísimas cosas. Hoy, desde el punto de vista pastoral, nosotros tenemos que detenernos, poder decir ciertas cosas para que la persona no se vaya a enojar, para que no vaya a sentir que nosotros se lo estamos diciendo a una persona específica. Porque no le estamos diciendo al oído de que el Señor le va a traer muchas bendiciones desde el punto de vista de riqueza, sino que le estamos predicando la palabra del Señor justamente como aquí está escrita. Y casi siempre, una de las cosas como nosotros los pastores debemos de pelear es con aquella información y aquellas influencias que ustedes como congregantes luchan afuera de la iglesia. Mi querido hermano, el Señor este día nos ha enseñado de que nosotros estamos desacreditando la palabra de Él con aquellas exposiciones que nosotros y nuestros actos se están enseñando a los demás. Acuérdese que hay muchas personas que saben que usted es cristiano y lo están viendo cómo se expresa, cómo se comporta, qué es lo que nosotros hacemos. Este día también nosotros hemos aprendido de que no podemos esperar cualquier tipo de información bíblica. También es obligación de nosotros poder leer, poder escuchar, para yo no serle religioso, sino que ser Cristo. Debemos de saber de que tenemos que tener una conciencia para no ofender al Señor, de que esa religión también está ofendiendo al Señor y que también nosotros mismos ofendemos al Señor. Sin lugar a duda, necesitamos más maestros bien entrenados, llenos del Espíritu Santo, a más discípulos dispuestos a aprender, más recursos bíblicos en nuestras bibliotecas. La importancia que hoy tiene la enseñanza de la doctrina cristocéntrica en la iglesia es que esta es vital para poder tener una salud espiritual a los creyentes, una fortaleza espiritual, el tener el poder de los cielos para realizar este cumplimiento del mandato de la gigantesca labor de anunciar el evangelio de la gracia a todos en estos tiempos finales en los cuales nos estamos acercando, y todo sea para glorificar el nombre de Jesucristo. Solo una cosa: mire al cielo, no a la tierra, que allá arriba está nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, directamente